Cuando el miedo te roba la calma, no siempre entra pateando la puerta, a veces entra en puntillas. No hace ruido, no grita, no anuncia su llegada. Se sienta al borde de tu cama en la madrugada, te aprieta el pecho, te seca la boca, te acelera el corazón y te llena la cabeza de preguntas que Dios nunca te hizo. El miedo no siempre te dice todo terminó. A veces te dice algo más peligroso, ¿y si termina mal? ¿Y si no alcanza? ¿Y si no sales de esta? ¿Y si Dios no interviene? Y con eso basta para robarte la calma, para desordenarte el alma, para hacerte caminar por la vida con la espalda tensa, con el espíritu agotado y con la sonrisa prestada. Hay gente que hoy me está oyendo y sabe exactamente de lo que estoy hablando, porque por fuera siguen funcionando. Van al trabajo, cocinan, levantan a los hijos, responden mensajes, llegan a la iglesia, levantan las manos, dicen amén, saludan a todos, pero por dentro hay una tormenta, por dentro hay olas golpeando la barca, por dentro hay una voz diciendo no sé cuánto más aguanto. Y lo terrible del miedo es que no siempre te quita la fe de golpe, a veces te la va drenando de a poco. No siempre te convierte en incrédulo, a veces te vuelve exhausto. No siempre logra que niegues a Dios, a veces consigue algo que le sirve casi igual que vivas asustado aún creyendo en Él. Y yo vine a decirte hoy, con toda la fuerza de mi alma, que el miedo no tiene derecho legal sobre la paz de un hijo de Dios. Escúchame bien, el miedo tocará tu puerta, pero no tiene por qué sentarse a tu mesa. El miedo puede anunciar tormenta, pero no puede dictar tu destino. El miedo puede hacer ruido alrededor, pero no puede apagar la voz de Dios dentro de ti. Porque una cosa es sentir temor y otra muy distinta es construir tu vida obedeciendo al temor. Y hoy el Señor te dice, no quiero que vivas gobernado por aquello de lo que yo vine a liberarte. Mira lo que dice la Escritura en 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso significa que el temor que te paraliza, el temor que te encierra, el temor que te roba la paz y te deja imaginando catástrofes, no proviene del corazón del Padre. Dios no te sopla pánico al oído. Dios no te entrena para la derrota. Dios no te educa con terror. Él te forma con su presencia, con su verdad, con su espíritu. Y si lo que gobierna tu mente te empuja a esconderte, a rendirte, a sospechar de la fidelidad de Dios, entonces no estás oyendo la voz del pastor, estás oyendo el eco de la tormenta. Ahora, para entender esto de una manera profunda, tenemos que ir a una escena que es una radiografía del alma humana. Marcos 4, 35 al 41 narra que Jesús les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. ¿Qué frase? No les dijo, intentemos. No les dijo, vean si se puede. No les dijo, salgan y después me cuentan. Les dijo, pasemos al otro lado. Y cuando el Señor da una palabra, esa palabra lleva destino adentro. Si Él dijo que iban al otro lado, entonces la tormenta no tenía la última palabra. Pero los discípulos, estando en obediencia, se encontraron con el viento en contra. Y aquí hay algo que alguien tiene que escuchar. Estar en la voluntad de Dios no te exime de atravesar noches agitadas. Hay personas que creen que si están haciendo las cosas bien, entonces no deberían tener ansiedad, ni crisis, ni preguntas, ni lágrimas. Y cuando aparece la tormenta, concluyen que algo hicieron mal. Capaz me salí del plan. Capaz Dios ya no está conmigo. Capaz perdí cobertura. Pero no, amado, no, amada. A veces la tormenta no demuestra que estás fuera de la voluntad de Dios. A veces demuestra exactamente lo contrario. Que vas camino al otro lado y el infierno no quiere que llegues. No fue Jonás huyendo esta vez. Fueron discípulos obedeciendo una orden de Cristo. Y aún así, el mar se levantó. Dice Marcos que las olas entraban en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y mientras todo eso pasaba, Jesús dormía. Dormía. Eso desespera a cualquiera. Porque uno soporta muchas cosas, pero lo que nos desarma es la sensación de que Dios está callado en medio de lo que nos hunde. Los discípulos lo despiertan y le dicen, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Traducido al idioma de hoy. Señor, ¿no estás viendo esto? ¿No te importa mi casa? ¿No te importa mi hijo? ¿No te importa mi diagnóstico? ¿No te importa mi deuda? ¿No te importa esta angustia que me está ahogando? Seamos sinceros, todos hemos estado ahí. Todos hemos tenido oraciones que en el fondo eran una queja con lágrimas. Pero qué conmovedor es esto. Aunque la fe de ellos venía mezclada con reproche, corrieron a Jesús. Y eso ya era una forma de fe. Déjame decírtelo con ternura.
No necesitas llegar elegante delante de Dios. A veces llegas temblando, a veces llegas confundido, a veces llegas con una oración rota, con frases desordenadas, con la voz quebrada. Pero si corres a Él, aunque corras llorando, estás corriendo al lugar correcto. Y Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y se hizo grande bonanza, no bonanza pequeña, no un alivio parcial, grande bonanza. Porque cuando Cristo habla sobre aquello que te amenazaba, no trae un parche emocional, trae autoridad. No viene a distraerte del problema, viene a mostrarte que hasta aquello que parecía incontrolable le obedece. Y luego hace una pregunta que atraviesa siglos y nos alcanza hoy. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Observa esto. Jesús no les pregunta por qué hay tormenta, les pregunta por qué la tormenta se les metió adentro. Porque una cosa es tener olas afuera y otra es permitir que el caos exterior se convierta en gobierno interior. Hay gente que no está destruida por lo que le pasó, sino por lo que imagina que le va a pasar. El miedo tiene ese talento siniestro, te hace sufrir por adelantado, te hace ensayar funerales que no ocurrieron, te hace llorar puertas que todavía no se cerraron, te hace pelear batallas que solo existen en tu cabeza. El miedo toma un dato y lo convierte en profecía, toma una demora y la llama abandono, toma un silencio y lo bautiza rechazo, toma una noche y dice: este será el resto de tu vida. Pero el diablo es mentiroso. Una noche no es una sentencia, una tormenta no es tu identidad, un momento oscuro no cancela una palabra de Dios. Por eso el salmista dice en el Salmo 56:3, en el día que temo yo en ti confío. Me fascina ese versículo porque no dice: si algún día temo entonces soy un fracaso espiritual. No, dice: en el día que temo. O sea, reconoce la emoción pero decide la dirección. No niega el miedo pero tampoco le entrega el volante. Eso es madurez espiritual. La fe no siempre consiste en no sentir temor. A veces consiste en decidir quién manda mientras tiemblo. La fe no es anestesia emocional. La fe es gobierno espiritual. Alguien necesita oír esto con urgencia. Sentir miedo no te hace menos creyente. Quedarte a vivir en el miedo sí te roba la perspectiva del cielo. David no dijo: en el día que temo me hundo, dijo: en el día que temo yo en ti confío. Qué frase gloriosa. En otras palabras, miedo te siento pero no te obedezco. Temblor te reconozco pero no te entrego mi destino. Ansiedad, sé que estás aquí pero mi alma tiene dueño. Y cuando uno decide confiar, descubre que la presencia de Dios no siempre elimina inmediatamente la tormenta, pero sí impide que la tormenta te destruya. Salmo 46, uno dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No dice que es nuestro auxilio eventual, ni nuestro auxilio demorado para siempre, ni nuestro auxilio teórico, dice pronto auxilio. Eso significa que cuando todo alrededor parece desmoronarse, Dios no está tomando distancia. Dios no está analizando si le conviene ayudarte. Dios no está negociando tu rescate. Él es amparo, Él es fortaleza, Él es auxilio presente. Fíjate qué diferente es eso del miedo. El miedo te dice: estás solo. Dios dice: estoy aquí. El miedo te dice: no vas a poder. Dios dice: yo soy tu fortaleza. El miedo te dice: te vas a caer. Dios dice en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué promesa tan tremenda. No dice tal vez te sostendré, no dice si te portás impecable te ayudo, no dice si no lloras te levanto, dice siempre, siempre. Cuando estás entero y cuando estás roto, cuando cantas fuerte y cuando apenas susurras, cuando entiendes todo y cuando no entiendes nada. Y alguien me dirá: pero yo sí tengo fe, lo que pasa es que ya no tengo calma. Entonces necesito decirte esto con amor. La calma no nace de la ausencia de problemas, la calma nace de la conciencia de quién está en la barca. Porque si tu paz depende de que no haya olas, entonces tu paz será rehén del clima. Pero si tu paz depende de Cristo, entonces hasta en el lago agitado puedes vivir con el alma anclada. Jesús dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. El mundo llama paz a que todo salga según tu plan. Cristo llama paz a que tu corazón repose en su soberanía, aun cuando el plan se esté reacomodando. El mundo dice paz cuando la cuenta bancaria está ordenada, cuando el médico trae buenas noticias, cuando todos te aplauden, cuando el futuro parece claro.
Jesús dice, mi paz en la víspera de la cruz. En la víspera de la cruz. Eso quiere decir que la paz de Cristo no es ignorancia del dolor, es victoria interior en medio de él. Ahora déjame ir más profundo, porque hay un texto que me parece un quirófano del alma. Filipenses 4, 6 hasta 7 dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo no escribe eso desde una hamaca paraguaya en vacaciones. Lo escribe en medio de limitaciones, presiones, incertidumbres, y dice algo que parece imposible. Por nada estéis afanosos. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo vive alguien sin ser devorado por la ansiedad? La clave está en lo que sigue. No dice finjan que no pasa nada. No dice repriman las emociones. No dice sonrían aunque estén partidos. Dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. O sea, lleva eso a la oración. Ponle nombre, preséntalo, suéltalo. No lo mastiques solo. No lo proceses únicamente en tu cabeza. No dejes que el miedo sea monólogo. Convierte tu angustia en diálogo con el cielo. Porque mientras el miedo rumia escenarios, la fe presenta peticiones. Y Pablo agrega algo que a muchos nos cuesta muchísimo, con acción de gracias. Dar gracias en medio de la tensión, sí. No porque agradezcas el dolor en sí mismo, sino porque agradeces que Dios sigue siendo Dios mientras atraviesas el dolor. Das gracias porque no te soltó. Das gracias porque el pronóstico humano no cancela la intervención divina. Das gracias porque aunque no entiendes el proceso, conoces el carácter del Padre. La gratitud le quita combustible al pánico. La queja agranda el problema. La gratitud te vuelve a ubicar bajo el gobierno de Dios. Y luego viene una frase gloriosa, la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Esa imagen es poderosa, guardará, custodiará, vigilará, pondrá un cerco santo alrededor de tu mente y de tu corazón, porque cuando el miedo entra, no solo ataca tus emociones, ataca tus pensamientos, te desordena por dentro. Pero la paz de Dios actúa como centinela. Se para en la puerta de tu mente y dice, hasta aquí, por aquí no pasa cualquier voz, por aquí no entra cualquier sentencia, por aquí no se instala cualquier mentira. ¿Cuántos saben lo que es tener una cabeza cansada? No el cuerpo, la cabeza. Esa mente que no se apaga, te acuestas y sigue hablando, te bañas y sigue hablando, manejas y sigue hablando, comes y sigue hablando. Esa mente que se volvió una fábrica de hipótesis oscuras. Pues bien, la paz de Dios no solo quiere tocar tu espíritu durante un culto lindo, quiere custodiar tu pensamiento diario. Quiere hacerle una auditoría al caos interior. Quiere recordarte que no todo lo que piensas viene del cielo y por lo tanto no todo lo que piensas merece ser creído. Por eso también 1 Pedro 5, 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No una parte, toda. La ansiedad financiera, la ansiedad por los hijos, la ansiedad por el futuro, la ansiedad que llega sin nombre, esa opresión que ni siquiera sabes explicar, échala sobre Él. El lenguaje fuerte, no dis acomódala suavemente, dis éjala, arrojala, suéltala con decisión. Porque muchos oramos, sí, pero oramos dejando la ansiedad pegada al pecho. Se la contamos a Dios y después la recogemos otra vez. Señor, te la entrego, pero por las dudas me la llevo. No funciona así. Hay cargas que solo alivian cuando realmente las soltamos. Y sé que alguno dirá, pero si la suelto, ¿quién controla? Ahí está el problema. Queremos paz sin soltar control. Queremos descanso sin rendición. Queremos que Dios nos tranquilice, pero sin entregarle el timón. Y el Señor te dice hoy, mientras quieras ser tu propio Salvador, nunca vas a descansar del todo. Porque la paz del cielo no desciende sobre un alma obsesionada con controlar todo. La paz del cielo desciende sobre un corazón rendido. Escúchame esto con atención. Mateo 6, 25 hasta 34 no es un regaño duro, es una invitación tierna de Jesús. Él dice que no nos afanemos por la vida, por lo que comeremos, beberemos o vestiremos. Y luego mira las aves, mira los lirios, mira la creación y dice, en otras palabras, si mi Padre cuida de eso, ¿cómo no va a cuidar de ustedes? El miedo siempre te hace sentir olvidado.
Jesús siempre te recuerda tu valor. El miedo dice, a nadie le importás. Jesús dice, vales más. Y a veces uno necesita que el cielo le repita lo obvio, que no eres un accidente, que no eres una carga administrativa del universo, que no estás sobreviviendo por casualidad. Tienes padre, tienes nombre, tienes cuidado asignado. Ahora déjame tocar un punto delicado. Hay temores que no nacen de una noticia reciente, nacen de heridas viejas. Gente que vive asustada porque ya le fallaron, ya perdió, ya enterró, ya fue traicionada, ya vio romperse algo que juró que no se rompería. Y entonces el alma genera un mecanismo de defensa. Si espero lo peor, me dolerá menos. Pero eso no te protege, te encarcela. Vivir a la defensiva no es vivir en paz, es vivir permanentemente anticipando golpes. Y el Señor no te llamó a vivir blindado del amor, blindado de la esperanza, blindado del futuro. Él te llamó a vivir confiando. Eso no significa irresponsabilidad. No significa negar la realidad. No significa que no vayas al médico, que no hagas presupuesto, que no tomes decisiones prudentes. No. Fe no es torpeza. Fe es que después de hacer lo que te corresponde, no conviertes el resultado en un altar de angustia. Haces tu parte, pero dejas de hacerte el Dios del desenlace. Y aquí quiero decir algo pastoralmente fuerte. Hay muchos creyentes agotados no por exceso de trabajo, sino por exceso de escenarios imaginarios. Están cansados de guerras que nunca ocurrieron, desgastados por conversaciones que jamás se dieron, oprimidos por finales que solo existen en su mente. Y la palabra de Dios viene a poner orden. Viene a decirte, vuelve al hoy, vuelve a mi voz, vuelve a la verdad. Deja de comer el pan de la ansiedad, no te alimentes de suposiciones. El Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Notaste eso? Sombra. La sombra hace ruido visual, pero no sustancia final. Proyecta amenaza, pero no siempre posee la capacidad que aparenta. Y David no dice si no paso por el valle, dice aunque ande en valle. O sea, reconoce el trayecto oscuro, pero añade la clave, tú estarás conmigo. La seguridad del creyente no es evitar todos los valles. La seguridad del creyente es no atravesarlos solo. Yo sé que algunos están en ese valle ahora y no tienes ganas de una frase decorativa, no necesitas un eslogan, necesitas respirar, necesitas saber que no te estás volviendo loco, necesitas saber que la noche no será eterna. Necesitas saber que Dios no dejó tu historia a mitad de camino y por eso vine a repetirte algo hasta que tu alma lo abrace. Cuando el miedo te roba la calma, Dios te sostiene, no te observa de lejos. No te manda ánimo por mensajería celestial, te sostiene, te carga, te afirma, te preserva, te da fuerza para el día y misericordia para la noche. A veces el milagro no es que desaparezca la tormenta en 5 minutos. A veces el milagro es que no te hundiste en 5 meses. A veces el milagro no es que el mar se abra en el instante. A veces el milagro es que sigues en pie, orando todavía, creyendo todavía, amando todavía, sirviendo todavía, a pesar de todo lo que vino contra ti. No minimices esa gracia. No le llames poca cosa a lo que te ha sostenido hasta aquí. Tú deberías haberte quebrado por completo, pero sigues. Deberías haber soltado la toalla, pero sigues. Deberías haber perdido la ternura, pero sigues. Eso también es Dios. Y como sé que alguien necesita algo práctico, déjame dejarte 5 decisiones espirituales para cuando el miedo te quiera robar la calma. La primera, nombra el miedo. No lo disfraces. Di tengo miedo, pero luego agrega y se lo entrego al Señor. Lo que no nombraste gobierna en secreto. La segunda, no conviertas una posibilidad en profecía. No todo lo que podría pasar va a pasar. No dejes que tu mente produzca sentencias donde Dios no ha hablado. La tercera, vuelve a la oración específica. No ores solo, Señor, ayúdame. Dile exactamente qué te duele, qué te asusta, qué no entiendes. Las peticiones conocidas delante de Dios ordenan el alma. La cuarta, reemplaza el discurso del miedo por la palabra. Cuando tu mente diga no puedo, responde con Isaías 41:10. Cuando diga me voy a hundir, responde con Marcos 4. Cuando diga estoy solo, responde con Salmo 23 y 46. No discutas con la oscuridad usando solo emociones. Háblale con verdad revelada. La quinta, da el siguiente paso aunque te tiemblen las piernas. La valentía no siempre ruge.
A veces la valentía dice, hoy también voy a obedecer. A veces la valentía es levantarte, bañarte, ir, llamar, seguir, perdonar, esperar, adorar. No subestimes los pequeños actos de fe. Y quiero hablar ahora con los que están oyendo esto de noche, cuando todos duermen y el miedo se agranda. Quiero hablar con el que no se lo dijo a nadie. Con la mujer que llora en silencio para que sus hijos no la vean. Con el hombre que se hace el fuerte y por dentro está desbordado. Con el joven que sonríe en redes y en privado siente pánico del futuro. Con el matrimonio que está cansado de fingir que todo está bien. Con el pastor, el líder, el servidor que ministra a otros, pero en la intimidad dice, Señor, no sé si doy más. A todos ustedes les digo, el Señor no está escandalizado por su cansancio, no está decepcionado por sus lágrimas. No perdió el control de la barca, no se cayó del trono, no extravió tu nombre, no olvidó la dirección de tu casa. Tú no necesitas fabricar paz, necesitas recibirla. Y la paz de Dios no se recibe por mérito, se recibe por rendición. Hoy no se trata de demostrarle al cielo cuán fuerte eres, se trata de admitir cuán necesitado estás. Porque recién cuando dices, Señor, no puedo solo, entonces dejas espacio para que la gracia haga lo suyo. Recuerda esto, Jesús no reprendió a los discípulos por despertarlo. Lo despertaron, le hablaron, lo buscaron. El problema no fue acudir a él en la crisis. El problema fue haber permitido que el miedo narrara la escena por encima de la palabra que Cristo ya había dado. Y eso nos pasa tanto. Él dijo al otro lado, pero ellos escucharon, perecemos. Él dio promesa, ellos repitieron pánico. Él habló destino, ellos declararon final. Qué fácil nos pasa lo mismo. Dios habla a propósito y nosotros gritamos ruina. Dios dice te sostengo y nosotros decimos me caigo. Dios dice estoy contigo y nosotros decimos estoy solo. Hoy el cielo quiere corregir esa narrativa. No repitas más lo que te dice el miedo con más convicción que lo que Dios ya habló sobre tu vida. No te conviertas en profeta de tu propia ruina. No uses tu boca para coronar el desastre. Usa tu boca para alinearte con el cielo. Aunque llores, declara. Aunque tiembles, declara. Aunque no veas nada, declara. Dios es mi amparo y mi fortaleza. No temeré porque Él está conmigo. La paz de Dios guardará mi mente. No me ha dado espíritu de cobardía. Él tiene cuidado de mí. Pasaré al otro lado. Dilo hasta que tu alma deje de obedecer al ruido y vuelva a reconocer la voz del pastor. Yo no sé cuándo cambiará todo a tu alrededor, pero sí sé esto. El Señor puede empezar a cambiarte por dentro hoy mismo. Y cuando cambia tu interior, cambias la forma de atravesar el proceso. Ya no eres víctima pasiva de tus emociones. Ya no estás a merced de cada oleaje. Ahora tienes ancla, ahora tienes palabra, ahora tienes presencia. Y te digo algo más, el miedo siempre se enfoca en lo que podrías perder. Dios siempre te recuerda quién te sostiene. El miedo mira la escasez, Dios mira su provisión. El miedo mira la enfermedad, Dios mira su poder. El miedo mira la soledad, Dios mira su pacto. El miedo mira la noche, Dios ya está preparando el amanecer. Así que hoy no te vengo a prometer una vida sin tormentas, te vengo a recordar algo mejor. En cada tormenta Cristo sigue teniendo autoridad. No te prometo ausencia de valles, te prometo presencia en el valle. No te prometo que nunca llorarás. Te prometo que tus lágrimas no caerán al vacío. No te prometo que entenderás todo. Te prometo que no tienes que entenderlo todo para ser sostenido por Dios. Respira, vuelve a mirar la barca, no estás solo, respira, vuelve a mirar el trono, sigue ocupado, respira, vuelve a escuchar la palabra, sigue vigente, respira, vuelve a entregar la carga, no naciste para cargarla solo, respira. El Señor está más cerca de lo que el miedo te quiere hacer creer. Y antes de terminar quiero dejarte una declaración de fe. Si puedes, haz la tuya allí donde estás. Hoy renuncio al gobierno del miedo sobre mi mente. Hoy entrego mi ansiedad al Señor. Hoy decido confiar aunque no entienda. Hoy me aferro a la palabra de Dios y no al ruido de mis pensamientos. Hoy creo que Cristo está en mi barca. Hoy creo que llegaré al otro lado. Hoy creo que la paz de Dios guardará mi corazón y mi mente. Hoy creo que no estoy solo. Hoy creo que Dios me sostiene. Padre amado, en el nombre de Jesús, te pido por cada persona que está escuchando esta palabra. Toca al que está angustiado, fortalece al que está cansado, abraza al que está quebrado, serena al que no puede dormir, levanta al que siente que se hunde.
Reprende toda tormenta interior, calla toda voz de miedo, rompe toda cadena de ansiedad y derrama tu paz sobre cada corazón. Que tu presencia llene la habitación de quien escucha, que tu espíritu ministre la mente, que tu palabra se vuelva ancla, refugio y descanso. Sostén con tu diestra al que pensó que iba a caer y hazle saber que no está solo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y si esta palabra te abrazó en un momento difícil, compártela con alguien que necesite volver a respirar. Suscríbete, acompaña este canal y ayúdanos a llevar esperanza a más corazones. Pero por encima de todo, no olvides esto: cuando el miedo te roba la calma, Dios te sostiene.